Bueno, buen día chicos. Nosotras somos las residentes de la Residencia de Bioquímica Clínica de la provincia de Chaco. Y bueno, hoy les vamos a presentar este Ateneo en donde vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas como un desafío diagnóstico en el paciente inmunosuprimido. Quien les habla, Diana Luque, y mis compañeras Janet Franco y Cintia Rolón. Bueno, para arrancar, solo un repaso sobre la enfermedad de Chagas, que es una zoonosis infecciosa causada por un parásito protozoo flagelado, el Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad es una enfermedad considerada por la OMS como una enfermedad desatendida, justamente porque no se le da la suficiente atención desde el punto de vista gubernamental y por afectar a una población que es de bajos recursos, la cual por sus condiciones socioeconómicas y sociales y culturales también, consideran que esta enfermedad no es una prioridad dentro de sus necesidades. Es por eso que también se la considera como una enfermedad silenciosa y también silenciada debido a que no genera sintomatología en la mayoría de los casos, sino hasta etapas prolongadas de la enfermedad. Es por ello que su abordaje es complejo y no solamente interviene la parte de la salud, sino que también tenemos que interviene seguridad, desarrollo social, ambiente, educación, entre otros. Solo a modo de repaso, la transmisión de esta enfermedad se da, puede ser por transmisión vectorial, en donde interviene el insecto vector hematófago, que es el Triatoma infestans, que es el más común en nuestro medio, y él es el que interviene por sus hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, en donde es capaz de infectar tanto a los seres humanos como a sus animales domésticos y animales de granja. Otra vía de transmisión es la vertical o transplacentaria, donde la madre infectada va a transmitir la infección a su hijo. Otra vía de transmisión es a través de la recepción de órganos que poseen la enfermedad de Chagas, o bien transfusión de sangre infectada, también por accidentes laboratoriales, y una vía de transmisión que no se ha visto registrada en nuestro país, pero sí generó grandes brotes en países limítrofes, como por ejemplo Brasil, que es por la contaminación con heces de las vinchucas de los alimentos. Solo para repasar un poquito el ciclo biológico del parásito, el insecto hematófago va a picar a una persona infectada, en donde en su sangre se encuentran los tripomastigotes. Estos ingresarán a la vinchuca. Estos tripomastigotes van a ir hacia lo que es el intestino, transformándose en epimastigotes y reproduciéndose activamente. Estos epimastigotes viajan posteriormente hacia el recto de la vinchuca y se transforman en tripomastigotes metacíclicos. La vinchuca, al picar a las personas o a los animales, defeca en zonas aledañas a la picadura, y las personas o los animales, al rascarse, generando laceraciones, introducen estos parásitos a circulación. Y bueno, este tripomastigote metacíclico lo que hace es infectar la célula en la cual se va a transformar a mastigote. El mastigote se reproduce activamente y luego se transforma nuevamente en tripomastigote, sale de la célula e infecta nuevas células. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el área endémica de esta enfermedad es América Latina, presentándose activamente en 21 países que se consideran como endémicos, pero últimamente se han notificado la presencia de esta enfermedad en otros países, los cuales no habían registrado la presencia de dicha enfermedad debido a las corrientes migratorias, como ser, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, países de Europa, Australia, Japón. Aproximadamente se considera que existen 70 millones de personas en riesgo de contraer esta enfermedad. Se registran aproximadamente 30.000 nuevos casos por año y es considerada la enfermedad parasitaria que más muertes causa
anualmente, con una cifra aproximada de 14.000 muertes por año. Y se estima aproximadamente 15.000 casos nuevos de transmisión vertical por año. En Argentina, por la aplicación de diferentes leyes a lo largo de los años, se ha logrado disminuir muchísimo la transmisión vectorial. Incluso hay provincias que se declararon libres del vector, solo algunas, otras todavía siguen en ese proceso. Entonces, en nuestro país, la vía de transmisión más importante ahora es la vertical o transplacentaria, y la vía oral, transfusional y por trasplantes es despreciable. En cuanto a la evolución de la enfermedad, tenemos que se presenta en dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda se caracteriza por una alta parasitemia en sangre, que dura aproximadamente entre 2 a 4 semanas, y solamente el 1 al 5% de las personas que la padecen poseen síntomas. Pueden tener síntomas que son inespecíficos, como fiebre y anorexia, o otros un poco más específicos, como el signo de Romaña y los chagomas de inoculación. Ahora, ¿en quién vamos a sospechar de una infección aguda? En residentes o viajeros de zonas endémicas, en hijos de madre con serología positiva durante el primer año de vida, en aquellas personas que tuvieron un accidente laboral, o aquellos infectados crónicos que desarrollan inmunosupresión. Luego, la enfermedad evoluciona a una fase crónica. Esta fase crónica, en un 60-70%, evoluciona de una forma indeterminada, y entre el 30 y 40% evoluciona de una forma sintomática, donde los síntomas o las formas de presentación más comunes son las cardiomiopáticas y en forma de megaesófago y megacolon. La fase crónica, como les mencionaba anteriormente, también puede reagudizarse en ciertos casos. ¿Y cómo definimos esta reactivación o reagudización de la enfermedad de Chagas? Como un alto nivel de parasitemia en una persona crónicamente infectada por Trypanosoma cruzi. Por lo general, la parasitemia únicamente es elevada en las etapas agudas, y en las etapas crónicas esta parasitemia disminuye y puede oscilar en el tiempo, pero por lo general es indetectable por métodos directos. Entonces, se ha visto por diferentes estudios, como por ejemplo este que presentamos acá, en el cual se evaluaron personas inmunocomprometidas, HIV, tanto como otros inmunosuprimidos, dentro de los cuales podemos mencionar a personas que padecen de leucemia o de linfomas, o bien aquellos trasplantados que se encuentran inmunocomprometidos, en los cuales se observó la manifestación miocardiopática como más frecuente, mientras que se vio que en los inmunocomprometidos por HIV o SIDA, la forma más común de presentación era como un chagoma cerebral o como una forma de afección del sistema nervioso central. En este trabajito vemos lo mismo, que en él solamente se evalúan aquellas personas coinfectadas con Chagas y HIV, viendo justamente lo mismo que les mencionaba, que la alteración más común es la encefálica, y a resaltar que en este grupo de pacientes se ha observado una menor supervivencia con respecto al resto de los inmunosuprimidos. Y otra cosa muy importante también a destacar, que estas lesiones ocupantes de espacio, como masa cerebral, son indistinguibles clínicamente de otras afecciones del sistema nervioso central. Es por ello que en todo paciente con HIV, con una lesión ocupante de espacio, es muy importante que tenga un abordaje integral. Desde la inmunidad se debe evaluar más que nada el nivel de linfocitos TCD4, el cual va a ser orientativo de la etiología diagnóstica. Cuando posee un valor de TCD4 menor de 200 células por microlitro, podemos sospechar con mayor fuerza de una reactivación de una enfermedad infecciosa o bien de una enfermedad infecciosa. Y además siempre tener en cuenta que en pacientes HIV aproximadamente el 5% de ellos presentan serologías no reactivas. Esto es muy importante y a tener en cuenta.
Además de la inmunidad, hay que tener en cuenta la clínica, es decir, la forma de presentación de la enfermedad y si el paciente HIV se encuentra o no bajo terapia antirretroviral. Además de ello, tener en cuenta las imágenes, ya que también van a orientarnos hacia la etiología diagnóstica, ya que estas lesiones pueden aparecer como masa única o como masas múltiples y pueden generar efecto de masa o no generar efecto de masa, y esto va a estar relacionado con la aparición o no de síntomas. En aquellas lesiones sin efecto de masa, por lo general podemos encontrar las encefalopatías por VIH o los linfomas, así también como la toxoplasmosis encefálica. Y cuando prestamos atención a aquellas lesiones con efecto de masa, vemos que podemos tener o mencionar más aún las infecciosas, en donde se encuentran Chagas, que puede presentarse como lesiones múltiples o como lesión única. Las guías recomiendan que debido a la alta incidencia de toxoplasmosis encefálica o neurotoxoplasmosis, toda lesión ocupante de espacio en estos pacientes debe tratarse empíricamente como toxoplasmosis encefálica. Si no se observa mejoría clínica con este tratamiento, se debe estudiar el líquido cefalorraquídeo o bien realizar la biopsia. Y bueno, en este cuadrito solo quiero que prestemos atención que únicamente se va a tratar como Chagas en el caso de presentar una lesión neurológica con serología positiva y en donde se evidencia la presencia del parásito en la punción lumbar y en la tinción de Giemsa. De caso contrario, si la epidemiología acompaña, se debería tratar tanto para toxoplasmosis como para Chagas. Y bueno, el tratamiento para Chagas se utiliza Besnidazol en una dosificación de 5 miligramos por kilogramo por día entre 30 a 60 días. También se puede utilizar Nifurtimox. Y bueno, la desventaja de estos medicamentos es que presentan múltiples efectos adversos, lo cual dificulta la adherencia de los pacientes a dicho tratamiento, y las guías nos dicen que siempre a todo paciente en fase aguda se debe tratar, en fase crónica se debe tratar únicamente a las mujeres en edad fértil y a los menores de 19 años, y en el resto de pacientes el tratamiento es opcional debido a que no presentan mejoría del curso de la enfermedad. Y en aquellas personas que surge la reactivación de la enfermedad de Chagas, siempre se debe tratar. Bueno, con respecto al diagnóstico de laboratorio, como ya dijo mi compañera, la infección por Trypanosoma cruzi cursa con dos fases. Tenemos el periodo agudo y el periodo crónico. El periodo agudo que dura aproximadamente entre 3 a 4 meses y se caracteriza por una alta parasitemia. Y cuando empieza a disminuir esa parasitemia, empieza el periodo crónico, en donde hay una parasitemia baja e intermitente, pero se caracteriza generalmente por la presencia de anticuerpos IgG. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver el curso natural de la infección si se utilizan métodos diagnósticos directos o indirectos, y según la fase de la enfermedad y la vía de transmisión, los principales métodos para el diagnóstico tenemos los métodos parasitológicos, principalmente el método Struth, método molecular como qPCR y las diferentes técnicas de los métodos serológicos. Cuando se trata de un Chagas agudo, se pueden utilizar métodos parasitológicos o qPCR, teniendo en cuenta la transmisión congénita. Si es antes de los 10 meses, se utilizan métodos parasitológicos y método molecular, y si es después de los 10 meses, se van a utilizar métodos moleculares y en este caso ya métodos serológicos. Cuando se trata de un Chagas asintomático crónico, se utilizan también los métodos moleculares y la serología. Y en banco de sangre solo está descrito los métodos serológicos, principalmente el ELISA. Cuando hablamos de reactivación por inmunosupresión, vamos a ver que se pueden utilizar tanto métodos parasitológicos como métodos moleculares y también métodos serológicos.
Bueno, para hablar primero del diagnóstico en fase aguda, los métodos parasitológicos que van a detectar el parásito, tenemos la detección microscópica directa por concentración o indirecta por enriquecimiento. Y también tenemos los métodos de amplificación. Para empezar con los métodos por microscopía directa por concentración, que lo que vamos a detectar es el parásito vivo, la movilidad del parásito, se pueden determinar en diferentes muestras como sangre, líquido de punción, específicamente líquido cefalorraquídeo y biopsias. Es importante aclarar que este tipo de muestra, el líquido cefalorraquídeo y la biopsia, generalmente se utilizan en pacientes inmunosuprimidos, en donde se realiza el examen en fresco y las coloraciones, en donde en el líquido cefalorraquídeo vamos a observar los tripomastiotes y en la biopsia vamos a observar los nidos de amastigote. Tenemos la prueba de Stroop, que la prueba de Stroop justamente es la recomendada cuando se sospecha de una infección aguda y cuando se trata de un paciente inmunosuprimido con sospecha de reactivación, la cual se utiliza la muestra sin anticoagulante, en este caso puede ser sangre. Después de 2 centrifugaciones a diferentes revoluciones se observa el sedimento entre porta y cubre, y está recomendado que se deben observar entre 6 a 8 preparados durante 20 a 30 minutos cada preparado. Si bien es una técnica sencilla, es una técnica que se la conoce como operador dependiente, y debido a esto la sensibilidad va a estar determinada por muchas variables. Otras pruebas, tenemos la prueba de microhematocrito, en donde se utiliza sangre anticoagulada, aproximadamente se centrifugan 6 capilares, en donde después se rompen esos capilares entre la fase de los glóbulos blancos y el plasma y se observa entre porta y cubre al microscopio. Y para evitar los accidentes laborales y el corte de los capilares, se utilizan las pruebas de micrométodo o microtubo con tubos de Eppendorf, que es el mismo procedimiento después de la centrifugación, se observa entre porta y cubre. Si bien estas pruebas directas por concentración tienen una alta especificidad y no se necesita un equipamiento complejo, tienen la desventaja de que la sensibilidad es muy variable, y esta sensibilidad va a estar afectada por muchos factores, por ejemplo, la calibración de las centrífugas, el tiempo y la velocidad de la centrifugación, el tiempo de la observación del preparado y la experiencia del operador para poder detectar el parásito, además de que no se pueden evaluar con controles de calidad, y de que las muestras no se pueden conservar, se deben procesar lo antes posible debido a la viabilidad del parásito. Después, solo como para nombrar la detección microscópica indirecta por enriquecimiento, tenemos los métodos de hemocultivo y los métodos de senodiagnóstico, que si bien son técnicas muy sensibles, son métodos laboriosos y que se necesitan laboratorios capacitados para ese tipo de procedimientos, ya que se trabaja con vectores y cultivos. Ya no se realizan en la práctica clínica y son utilizados solo con fines de investigación. Y por último, dentro del diagnóstico en la fase aguda, tenemos los métodos de amplificación, que son el estándar para el diagnóstico en la fase aguda y que también se pueden utilizar para la detección del parásito en la fase crónica. En este caso tenemos los métodos moleculares, la reacción de cadena de la polimerasa, que tenemos la PCR convencional o de punto final y la PCR en tiempo real, que es la más utilizada. Estas técnicas tienen las ventajas de ser altamente sensibles, tienen una especificidad de casi del 100%, y al ser una técnica estandarizada, son automatizadas, entonces tienen la posibilidad de utilizar controles de calidad, se pueden procesar muchas muestras en forma simultánea, y además que las muestras se pueden conservar y transportar a temperatura ambiente, por lo que no es necesario procesarlas en el momento, pero tienen la desventaja de que
presentan un mayor costo en insumos y que se requiere un equipamiento y un personal entrenado, y por lo tanto no está disponible en todos los laboratorios como diagnóstico de rutina. Entonces, en la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, la qPCR, tenemos dos blancos moleculares que son utilizados para la amplificación del ADN. Están las secuencias satélites del ADN nuclear y las secuencias satélites del ADN del kinetoplasto. En este caso se utiliza de 0,5 a 5 mililitros de sangre periférica en un buffer conservado que está preparado con cloruro de guanidina y ETA, y luego se extrae el ADN y se realiza la amplificación por qPCR utilizando sondas TACMAS. Esta es la técnica recomendada para pacientes inmunosuprimidos con sospecha de reactivación, y si bien la Organización Panamericana de la Salud no ha incluido esta técnica en el diagnóstico de Chagas, en el año 2022, el año pasado, en Argentina se llegó a la recomendación de utilizar esta técnica como una alternativa al método parasitológico en el diagnóstico, en el algoritmo diagnóstico, sobre todo en Chagas vertical y en pacientes con sospecha de reactivación. Entonces, otro método de amplificación, tenemos la amplificación isotérmica mediada por bucle, el LAM, que estas técnicas isotérmicas, a diferencia de los métodos moleculares, necesitan un menor requerimiento de equipamiento porque ya el resultado se obtiene a simple vista a partir de un cambio de color, pero todavía no están validados como diagnóstico, por lo tanto no se recomienda su uso. Ya hablando del diagnóstico en fase crónica, el diagnóstico en fase crónica tenemos diferentes técnicas, métodos serológicos que detectan los anticuerpos específicos anti-Trypanosoma cruzi utilizando diferentes antígenos. Estos antígenos pueden ser antígenos recombinantes, antígenos de una célula entera, y estos antígenos van a estar dirigidos contra proteínas de superficie, proteínas citoplasmáticas o flagelares, que esto es muy importante porque no todos los pacientes producen anticuerpos contra los mismos antígenos, que entonces esta inmunidad está influenciada geográficamente. Entonces, al utilizar diferentes antígenos recombinantes, es recomendado para poder utilizar estas técnicas para poder detectar los anticuerpos. Tenemos la hemoaglutinación indirecta, en donde se incuba el suero del paciente, que van a reaccionar con los glóbulos rojos sensibilizados con antígenos citoplasmáticos y de membrana, el Trypanosoma cruzi, en donde se va a formar un manto en el fondo del pocillo de más del 50% si es reactivo, y si el suero del paciente no presenta estos anticuerpos, se va a formar un botón menor del 50%. Es una técnica sencilla y económica, no requiere equipamiento y el resultado se observa a simple vista. Y se deben realizar diluciones y en el resultado se debe colocar el título de corte en caso de ser positivo. Después tenemos la inmunofluorescencia indirecta, en donde se va a incubar el suero, es el principio de la interacción primaria antígeno-anticuerpo, en donde se va a incubar el suero del paciente en las improntas en donde están fijados previamente el parásito, y luego se agrega un segundo anticuerpo anti-IgG humana, en este caso va a estar marcado con fluoresceína, en donde la reacción va a ser considerada positiva si se observa una fluorescencia en la membrana del parásito que sobresalga por encima de la fluorescencia del citoplasma. Si bien es una técnica factible de ser empleada, se necesita un microscopio de fluorescencia y un operador entrenado para observar esta fluorescencia. Después tenemos el enzimo inmunoensayo, el ELISA, en donde se va a incubar el suero del paciente en una placa de fondo plano, en donde ya están fijados previamente los antígenos recombinantes, y en este caso se va a utilizar un segundo anticuerpo anti-IgG humana, pero
va a estar marcada con una enzima, y luego de la adición del sustrato se va a observar un cambio de color en caso de ser reactiva. Es una técnica sensible, entonces está recomendada para el uso del diagnóstico en los bancos de sangre. Luego tenemos los métodos automatizados, ECLIA y CLIA, que si bien son métodos muy sensibles, tienen muchos falsos positivos, por lo tanto no están recomendados para el diagnóstico en sí. Y por último tenemos la inmunocromatografía o las pruebas rápidas, que se obtienen el resultado en menos de 30 minutos, que no requieren equipamiento y son utilizadas en los centros de salud, en los centros de atención de salud, pero son utilizados como método de screening debido a que todavía no están validados como diagnóstico, y ante un resultado positivo se debe confirmar con el diagnóstico estándar. Este diagnóstico estándar, ya que ninguna prueba es 100% sensible y 100% específica, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que para el diagnóstico se utilicen 2 pruebas con diferentes antígenos en forma paralela, y estas duplas serológicas están constituidas por High-ELISA o High-IFI, ELISA-IFI o ELISA con la aglutinación de partículas de gelatina, y una persona se va a considerar infectada cuando ambas pruebas den reactivas, y en caso de que una sola dé reactiva, se debe recurrir a una tercera prueba diferente a las anteriores para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Y como ya dije, hay que tener en cuenta que si bien las pruebas rápidas y los métodos automatizados son utilizados, no están validados como diagnóstico. Bueno, para finalizar le voy a presentar un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 43 años, oriundo de la ciudad de Resistencia, Chaco, que tiene antecedentes de hipertensión arterial, el cual ingresa al servicio de guardia y emergencia del Hospital Ferrando, presentando debilidad súbita en miembro inferior derecho y al cual se le suman convulsiones tónico-clónicas, por lo cual se decide realizar una tomografía de cráneo simple, en la cual se evidencia en la zona, en la región frontoparietal izquierda, una imagen hipodensa rodeada por una gran cantidad de edema perilesional que da un efecto de masa y va a desplazar las estructuras adyacentes, incluida la línea media. Este desplazamiento parcial de la línea media lo que va a generar es que la punción lumbar no esté indicada en este paciente. En la serología control, además, se evidencian resultados no reactivos para BDRL, Chagas por la dupla diagnóstica, toxoplasmosis tanto IgG y IgM, hepatitis B y C, antígenos contra el Cryptococcus neoformans y un resultado reactivo para HIV por un método ELISA de 4ª generación. Al no contar este establecimiento con carga viral, se decide confirmar el HIV mediante un Western blot, el cual resulta positivo, y se remite la muestra para carga viral y recuento de CD4, el cual tenemos los resultados, donde la carga viral arroja 19.278 copias por mililitro y un recuento de CD4 de 113 linfocitos por milímetro cúbico. Por lo cual se hace el diagnóstico de HIV en estadio C3 y se inicia tratamiento antirretroviral. Con este diagnóstico reciente y junto a la masa observada en la tomografía, se piensa en probables diagnósticos diferenciales, siendo los más destacados un glioblastoma, un linfoma o una toxoplasmosis cerebral. Debido a que solamente el 30% de los pacientes con toxoplasmosis cerebral tienen una lesión única, generalmente son lesiones múltiples, y que el aspecto en imágenes es más en forma de anillo y compromete a ganglios basales, no se llegó a un diagnóstico certero, pero sí se asumió como neurotoxoplasmosis, en donde se inició un tratamiento empírico con trimetoprima sulfa por 14 días, y en el caso de que no haya mejoría clínica, se recomienda realizar una biopsia de la masa.
Pasados los 14 días y ante una evolución desfavorable, porque continuó con convulsiones tónico-clónicas y pérdida del conocimiento, se decide realizar una biopsia de la masa y se remite la muestra al área de microbiología clínica. Al examen directo del material se observa, como verán acá, elementos flagelares compatibles con parásitos, similar en morfología a tripomastigotes de Trypanosoma cruzi. Estas son capturas de las imágenes observadas, por lo cual se decide la realización de una coloración de Giemsa prolongada para resaltar las estructuras. En las imágenes verán lo que se observó. En un primer lugar van a observar que se observaron tripomastigotes compatible con Trypanosoma cruzi, en donde se observa el kinetoplasto, el núcleo central y el flagelo, y por otro lado observamos imágenes donde van a ver los nidos de amastigotes alojados en los macrófagos, presentando la característica de los amastigotes, que es un núcleo, generalmente no central, digamos, y el kinetoplasto. Con lo cual se realiza, bueno, y acá se ve cómo definitivamente se cumple el ciclo del parásito, en donde podemos encontrar tripomastigotes y nidos de amastigotes en el material. Se hace el diagnóstico de chagoma cerebral, por lo tanto, y se inicia tratamiento con besnidazol, 5 miligramos kilogramos día durante 60 días. Además, se sugiere desde el laboratorio realizar análisis para ver si hay una circulación del parásito o no, por lo cual se realiza un STRUT. Para eso se remite al laboratorio 10 mililitros de muestra sin anticoagulantes, y lo que verán en imágenes son la coloración del STRUT luego de la observación en fresco, donde también se evidenciaba la presencia del parásito en su forma de tripomastigote. Se remitió muestras al Fatala para la realización de la PCR, donde utiliza como target molecular ADN satélite, que arrojó un resultado detectable, y el Fatala agregó una serología que se evidenció un resultado no reactivo tanto por HAI como por IFI. Unas semanas después se volvió a remitir para seguimiento muestras del paciente, y una semana después obtuvimos un resultado por semilla de reactivo para IgG anti-Chagas. Por lo cual, la duda que se nos presenta ante este caso es si es una infección aguda o es una reactivación de la infección. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, como para recordar, en un Chagas agudo, lo característico es encontrar las pruebas directas positivas y ausencia de la positividad en métodos serológicos, mientras que en una reactivación lo más común es encontrar los métodos serológicos positivos. En este caso, lo particular era que al principio, varias semanas, tuvimos métodos serológicos negativos, y ya un mes después de la internación se positiviza el método serológico, por lo cual no sabemos si es debido a la reconstitución del sistema inmune por el tratamiento antirretroviral o bien porque se aumentaron los anticuerpos entrando en una fase crónica. Como comentario final, entonces, en todo paciente inmunosuprimido con compromiso del sistema nervioso central es importante sospechar una reactivación de la enfermedad de Chagas o bien una enfermedad de Chagas aguda, aún más si es proveniente de zonas endémicas. Es importante conocer la utilidad de las diferentes pruebas diagnósticas, debido a que si este paciente se le habría hecho un STRUT antes, podrían llegar a un diagnóstico antes de lo que llegaron, y recalcar la importancia de la observación microscópica, porque si bien yo le mostré un video de todo el material que se remitió al laboratorio, las primeras muestras eran negativas, inclusive se vieron 5 a 10 vidrios para encontrar el parásito.
Queremos agradecer, por otro lado, al Servicio de Microbiología del Hospital Julio Ceperrando, al bioquímico Ezequiel Grimberg, al Servicio de Clínica Médica de dicho hospital y a la infectóloga Marisa Fernández del Hospital Muñiz por colaborar con la realización de este Ateneo. Y para terminar, contarles que el paciente fue dado de alta, hoy se encuentra con su familia, continúa medicado y con controles periódicos en nuestro nosocomio. Y recordar siempre que la enfermedad de Chagas sigue siendo hoy una problemática que afecta a nuestra región, donde no se ha erradicado la transmisión vectorial y donde 1 de cada 30 personas son afectadas. Esta es la bibliografía que se utilizó para la realización del Ateneo y muchísimas gracias por su atención.